que vuelvas a retomar espacios que están vacíos. Amén. Quiero que retomes cosas que cediste al enemigo, pero que te corresponde. Estabas en aflicción, vinieron las tinieblas, permitiste la operación satánica, caíste en prisiones, pero dice el Señor, yo te he abierto las puertas de bronce y he quitado los seguros de hierro. Sal en libertad y ve a tomar lo que te corresponde. El Señor nos dice, tú no eres un indefenso. Tú has sido revestido con vestiduras de luz. Tú has sido liberado de la muerte, del pecado y de la muerte. Yo te he abierto. Mira, algunos de nosotros hemos estado, o tal vez tú has estado en prisiones de tinieblas. Pero el Señor que nos dijo ayer domingo, yo he abierto esas puertas. Amén. Es decir, no hay puertas que te puedan mantener atados cuando la presencia del Señor te ha revestido. Y el Señor dice, no temas, ve y conquista lo que está secuestrado. Dime, Padre. Para que se manifieste el cabot. Exactamente. Él me reviste de cabot. Cabot es gloria, luz. Su presencia para que yo pueda entrar a las tinieblas y tomar lo que me corresponde tomar. Amén. Amén. Ok. Josué fue otro caso. El Señor le dijo, conquista la tierra, reparte la tierra y enseña la ley de Moisés. Él tenía que asumir todas las responsabilidades, no a media. ¿Cómo las tenía que asumir? Plena. Entonces, ¿cuál es el primer principio para gobernar un ambiente? Aceptar la responsabilidad sobre la tierra entregada. Aceptar la responsabilidad sobre el negocio, sobre la familia, Sobre la esposa. sobre la esposa, sobre el esposo, sobre el ministerio. Sobre el ministerio. Hay que asumir la responsabilidad plena, el paquete completo hay que asumir. Ok, vamos al segundo principio de gobierno. Luisa se anda como nerviosa con la computadora. Anterior. Ok, ahí. Quebrantar fortalezas de infidelidad o de incredulidad. La incredulidad es una palabra que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, pero cuando vamos al Antiguo Testamento o la Tanakh, la palabra incredulidad no aparece en ninguna parte porque es una palabra griega, de raíz griega. Y búsquelo, le reto para que usted busque la palabra incredulidad en el Antiguo Testamento y no la va a encontrar. Pero incredulidad tiene dos sinónimos que sí los encontramos y que fueron de donde se tomaron del griego traduciendo del hebreo, y es la palabra infidelidad. Aquí viene algo muy importante. La diferencia entre tener fe y creer. Ahí hay un seminario que nosotros tenemos, se llama Emuná. Dios a mí, la palabra fe en el hebreo es la palabra Emuná, que implica fidelidad. La palabra griega para fe es pistis. Por eso tradujeron en nuestras Biblias que pistis o fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Okay. Es decir, que para muchos fe, desde la perspectiva griega, es creer. Y eso es una situación mental. Para yo creer es algo mental, yo creo, es llevar un convencimiento mental que algo es cierto. Pero la pregunta que yo hago, ¿me demanda Dios creer? ¿Es esa la demanda de Dios? ¿Pistis? ¿Que yo tenga pistis? ¿O la demanda de Dios es que yo sea, que tenga emuná, es decir, que yo sea fiel? Obediencia a lo que Él me ha revelado. La demanda de Dios en toda la Tanakh, en todo el Antiguo Testamento, en todas las Escrituras es: sé fiel, sé obediente. Y si me obedecieres, y muestra toda, no nos dice si crees, sino si obedecieres, es la palabra emuná. Es decir, que la demanda que el Señor tiene sobre sus hijos no es que crean con la mente, sino que obedezcan aunque no crean. Hay gente, por ejemplo, que dice, yo creo que la Biblia me manda que yo diezme.
Y lo creen, lo saben. Pero la pregunta es, ¿tienen fe? ¿Ah? ¿Lo hacen? ¿Entregan el diezmo? Y tú le preguntas, ¿usted cree en los diezmos? Claro, pastor, yo creo. Oye, ese hermano cree. No es que Dios no le demanda que crea. El Señor la demanda es obedéceme. Es decir, ten emuná. La mayoría de las personas tienen pistis, creen. Pero dice la Escritura que los demonios también creen y tiemblan. Es decir, que hay cristianos que no se diferencian en nada de los demonios. Es más, hay demonios que creen más que los mismos cristianos. Señor, porque los demonios sí conocen el mundo espiritual. Ellos creen. Ellos saben cuál es la verdad. Ellos tiemblan ante la verdad. Ellos reconocen qué es lo que el Señor dice. Ellos nunca saben muy bien. Y hay cristianos que están en la misma situación. Ellos creen todo lo que la Biblia dice, pero no hacen nada de lo que la Escritura establece. El Señor no me establece y no me pide que crea. Él me dice, lo que yo te revele, aunque no lo entiendas, aunque no lo creas mucho porque tengas conflicto en tu mente con eso, ten fe. Es decir, obedece, sé fiel. Entonces, la palabra y la demanda nos establece que tenemos que tener fidelidad a lo que el Señor nos revela. La demanda no es creer, la demanda es tener fidelidad. ¿Por qué se crean las atmósferas de tinieblas? Porque cuando Él me da una demanda o una encomienda o me da una verdad, yo soy infiel a esa verdad y se va a crear en mi alrededor una tiniebla por causa de mi infidelidad. Entonces, cuando tú vayas a un territorio y encuentres una atmósfera de tinieblas o una operación satánica o personas metidas en prisiones, tú tienes que saber que mucho de ese origen es la infidelidad de esa persona. Acciones de infidelidad. En algún momento le fue dada una verdad a la que fue infiel. Le fue dada una encomienda a la que fue infiel. Ahora, ¿qué se hace? Vamos a pasar a la próxima. ¿Qué se hace cuando yo tengo fortalezas de infidelidad? Porque una cosa es la infidelidad y otra cosa es tener una fortaleza de infidelidad. Vamos a ver la diferencia. ¿Cuántos hemos sido infieles al Señor? Todos. Y eso no significa que tengamos fortaleza de infidelidad. ¿Cuándo se crea una fortaleza de infidelidad? Una fortaleza de infidelidad se crea cuando yo he sido infiel al Señor por alguna razón. Y en vez de arrepentirme o hacer teshuvá, lo que hago es me justifico y ensoberbezco mi corazón. Es decir, que tú tienes la oportunidad, tú eres infiel al Señor, te equivocaste, pecaste. Ok, lo que haces cuando ves el fruto de esa infidelidad, porque vas a ver el fruto de la infidelidad, tú dices, Señor, perdóname. Y retornas, eso es hacer teshuvá, retornas a lo que Él te ha revelado, a su diseño. Pero si tú, cuando ves el fruto de tu infidelidad, lo que haces es justificarte y ensoberbecerte, levantar tu corazón en soberbia y justificas los frutos de tu infidelidad, ahí se levanta una fortaleza de incredulidad. ¿Y qué pasa con la fortaleza de incredulidad? Que esa va a ser ahora lo que va a regir tu vida. Y esa atmósfera que te crea la incredulidad va a ser tu herencia a la próxima generación. Caso del rey Acab. ¿Qué pasó con Acab? El rey Acab no era ignorante de las escrituras. Él fue infiel a Yahvé, ¿verdad que sí? Sí. Él se casó con esta mujer Jezabel, permitió que Jezabel tomara dominio y control, levantó los profetas de Baal. Acab fue infiel. Se levanta un profeta y le dice, por causa de la infidelidad tuya, porque le dijo, que se cierren los cielos, y dejó de llover. Porque ellos sabían que la infidelidad traía esas consecuencias. Pasan 3 años
Y el Señor ahora le dice a Elías, ve a confrontar a Acab en su infidelidad conmigo. Y llega Elías y le dice a Acab, has sido infiel, mira todo lo que ha pasado. Acab hizo teshuvá, se arrepintió, le dijo, tú tienes razón, Elías, qué terrible lo que yo he hecho. ¿Hizo eso Acab? ¿Qué hizo Acab? Le dijo, tú eres, Elías, el culpable de lo que me ha pasado. Justificó su acción y responsabilizó a otro, lo mismo que hizo Adán. ¿Por qué Adán cayó en tinieblas? Porque cuando el Señor le vino a reclamar la infidelidad, le dijo, ¿qué le dijo? La mujer que tú me diste. Uno, justificó su infidelidad y segundo, culpó a Dios y a la mujer de paso. Claro, porque si él le dijo a Dios, oye, la mujer que tú me diste, ¿de quién era culpa de lo que estaba haciendo? Si tú no me hubieses dado a esa mujer, te equivocaste de mujer, me diste una loca, una cuaima, una culebra, me diste de marido, tú eres el culpable. Lo que le está diciendo, tú eres el culpable. Es decir, justifica su acción y culpa a Yahvé, lo mismo que hizo acá. Se trata de lavar las manos y culpa a Elías de su infidelidad y ensoberbece el corazón. Y cayó en una fortaleza de incredulidad que pasó de generación a generación, ya te doy la palabra, a tal punto que cuando Jesús llegó al planeta Tierra y fue a Cesarea de Filipo a hacer milagros, ¿qué dice la Escritura? Que no pudo hacer milagros por causa de ¿qué? Y esa era la misma zona donde el rey Acab reinó. La infidelidad de él pasó de generación a generación. Hasta la cuarta generación. ¿Qué nos dice el Señor? Tú tienes que tener mucho cuidado cuando eres infiel, porque todos somos infieles por nuestras debilidades. Pero cuando la infidelidad toca nuestro corazón, tenemos que hacer teshuvá, retornar al Padre. Padre, fui infiel, perdóname, aquí estoy. Porque cuando tú justificas y culpas a otros por tu infidelidad, se te va a convertir en una fortaleza de infidelidad que va a gobernar tu vida y se te va a crear una atmósfera de tinieblas. Entonces, para tu poder, pastor, disculpa, ahora sí, dígame. Ya. Dígame. No, estaba esperando. No, que me da vuelta la cabeza porque entonces entendemos hoy que las sequías espirituales en nuestra vida vienen por la fortaleza de incredulidad. De infidelidad. El Señor lo profetizó, cuando te seas infiel, mira todo lo que te va a pasar. La infidelidad al Señor, el desconectarnos de Él como fuente, seca, crea una sequía en nuestra vida. Espiritual, de todas las áreas. Totalmente. Ok, ¿qué hacemos cuando llegas a un territorio donde personas específicas y detectas por el espíritu que hay unas tinieblas? Tú tienes que, estas tinieblas se pudo haber creado. ¿Cuál fue la primera razón? Porque no asumieron responsabilidad, o puede haber infidelidad al Eterno. ¿Qué se hacen con las fortalezas de incredulidad? Dos cosas. Primero, pasa la otra. Okay. ¿Qué haces con las fortalezas de incredulidad? La otra. Las fortalezas de incredulidad hay que identificarlas y derribarlas. Esas son las dos opciones que tienes con las fortalezas de infidelidad. Identificarlas y derribarlas. ¿Por qué Elías confrontó al pueblo de Israel? Para que ellos dejaran de claudicar entre dos pensamientos. Él tenía que confrontar la infidelidad de Israel. Tú vas a ser llevado a personas, familias o a lugares para confrontar la infidelidad de la gente. Pero tú, para tener autoridad para confrontar la infidelidad de alguien, tú tienes que estar seguro de lo fiel que tú eres delante del Señor en la encomienda que te está dando. Así es. Porque yo no puedo confrontar
la infidelidad de alguien cuando yo estoy siendo infiel a la encomienda que el Señor me ha dado? Dígame. Es como, por ejemplo, no puedo yo estar señalando el pecado de alguien si yo estoy también nadando en el pecado. Ahí parte. ¿Por qué Elías tuvo la autoridad y la manifestación del poder de Dios se fue tremenda sobre Elías cuando confrontó al pueblo en su infidelidad? Porque Elías fue fiel al Señor. Lo metió en la cueva, se alimentó durante 3 años, fue fiel al Señor. Es más, Elías creyó que él era el único fiel. Y el Señor le dijo, ¿qué te pasa, chamo? Si tengo 7,000 más fieles. Sí. A veces nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Si les ambiente más. No, hay 7,000 que no me han doblado la rodilla contra el Baal. No se cree el último santurrón por ahí. No, hay 7,000 más que no hemos doblado la rodilla al Señor. ¿Verdad que sí? El Señor tiene gente fiel. Claro que hay gente fiel. Pero el Señor tiene gente fiel. Diga conmigo, hay fieles. Hay fieles, yo soy uno de ellos. Huntington hay gente fiel para el Señor. Aquí en Estados Unidos, por más perversión que hay gente fiel al Señor. En el mundo se ha preparado, se han levantado hombres fieles y mujeres fieles al Señor en este tiempo. Amén. Que no hemos doblegado nuestras rodillas, que no nos hemos rendido al sistema, que estamos delante del Señor para decirle, Señor, henos aquí. Amén. Entonces, uno, hay que identificarlas. ¿Cómo identifico? Ya les voy a dar un break. Denme 5 minutos. ¿Cómo identifico las fortalezas de incredulidad? Porque hay que identificarlas. ¿Qué hay que hacer con la infidelidad? Identificar la infidelidad. ¿Cómo lo identifico? 2 formas. Uno, por lo que sale de la boca de la gente. Puedes detectar la infidelidad de una persona, su incredulidad, por lo que sale de su boca. Amén. Tú vas a detectar lo que está, según la llenura del corazón, así abre la boca. ¿Ah? Segundo, por revelación. Intercesores proféticos, llegaremos a hablar con una persona, iremos a lugares y el Señor nos va a hacer por revelación identificar cuál es el origen de esas tinieblas. Tienes que depender directamente de él. No te puedes dejar llevar por lo que escuchas o por lo que ves. Fíjate lo que le pasó a Samuel cuando llegó a ungir al próximo rey de Israel, cuando llegó a la familia de Isaí, de Elí. ¿Qué pasó? Iba a ungir al equivocado. Los grandes, los fuertes, los poderosos. El Señor le dice, no te dejes guiar por nada de eso que estás viendo. Yo conozco el corazón. Y fíjate que David no era preparado para la guerra. No tenía nada. Educación no tenía tampoco. Nada. Estaba ponchado. Según toda la familia. No era el candidato. Tal vez tú para muchos no eres el candidato, pero el Señor te escogió a ti. Amén. Te puso a ti. Amén. ¿Y qué pasa? Que David fue descalificado por todo el mundo, hasta el profeta Samuel lo iba a descalificar. Imagínate, tuvo que el Señor hablarlo, ¡hey Samuel! Quieto, no te dejes llevar por lo que ves, ni por tus emociones, ni por lo que estás viendo. Déjate guiar por mí, porque yo te tengo que hacer discernir el corazón de estos muchachos. Y fíjate que unge a David. Y David, ¿por qué fue escogido? Porque el Señor vio en él la capacidad de ser fiel a la encomienda. Fíjate que los hermanos de David, cuando estaban en la guerra con Goliat, ¿a dónde estaban? Ahí dice la Escritura que todos esos guerreros estaban escondidos, tenían miedo, no enfrentaron a Goliat. Y era la gente preparada para enfrentar a los enemigos de Israel. Y no hicieron su trabajo, no asumieron responsabilidades. Tuvo que venir un muchachito, cuidador de ovejas, alborotar el avispero. ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿Cómo es posible que nos dejemos amedrentar por este tipo? Conciso. ¿Y qué pasa? Asumió responsabilidad y dijo, no, tenemos que caminar en base a lo que el Señor ha establecido. Él es un hombre sin pacto, nosotros somos personas con pacto delante del Señor. Y pudo discernir, lo que quiero decir es, no te dejes engañar. Cuando vas a un territorio, cuando vas a disipar las tinieblas se tratan de disfrazar de luz. Tienes que saber cuando las tinieblas que tratan de disfrazar de luz. Existen 2 tipos de gloria. Existe la gloria del Padre y existe la gloria humana.
Hay mucha gente que está rodeada de una gloria humana. Aún hay ministros que no están rodeados de la gloria del Padre. Están rodeados de una gloria humana. Y una cosa es estar rodeado con la gloria del Padre y otra cosa es estar rodeada de una gloria humana. La gloria humana aparenta ser una gloria del Padre, pero no lo es. Por ejemplo, un artista de Hollywood o un cantante muy famoso está rodeado de una gloria. Tiene fama, tiene fortuna, tiene poder, todo el mundo lo sigue, es un showman. La gente va a sus conciertos y lloran, tienen miles de seguidores. Y cualquiera dice, oye, tremendo la gloria, ese tipo tiene gloria, pero es una gloria humana. Hay lamentablemente muchos ministerios que tienen esa misma gloria humana, de los artistas de Hollywood o los cantantes de Hollywood. Y en esta temporada nosotros no nos podemos dar el lujo de tener una gloria humana rodeándonos, sino una gloria genuina con la que el Señor nos va a revestir esta noche. El Señor desea revestirnos de esa gloria en esta noche. Pero hay requisitos para poder ser revestidos de esa gloria. Hay requisitos para poder sostener esa gloria en nuestras vidas. Que no sea algo esporádico, sino algo que yo pueda sostener. Amén. Amén. Ok, y las derribo. ¿Cómo derribo las fortalezas de incredulidad o de infidelidad con un argumento mayor? Si alguien tiene un pensamiento de infidelidad que lo está gobernando, si el Señor te envía a esa persona, tiene que venir un argumento del Padre directamente para derribar ese pensamiento que está en esa persona. Es decir, ya ahí no amerita un consejo tuyo o una palabra de consejo, hermanito, no hagas esto, sé fiel al Señor. No, tiene que venir un argumento del Padre. Mira, le vas a decir esto para que derribe su infidelidad. Tiene que ser direccionado por el Espíritu. Por eso, aunque no seas profeta, muchas veces vas a tener que profetizar para derribar las fortalezas de incredulidad que están en las personas. Por eso es que los dones espirituales son extremadamente importantes en un intercesor profético. Porque muchas veces vas a estar ante una persona que tiene una fortaleza de incredulidad o de infidelidad y el Espíritu te va a dar una palabra de ciencia, por ejemplo. Te va a mostrar y te va a revelar una situación del pasado, del presente de esa persona. Y por la palabra de ciencia, mira, el Señor me muestra que cuando tú tenías 5 años de edad, te pasó esto con tu papá. Y de ahí, ese fue el nicho donde se creó tu infidelidad al Señor. Tremendo. Por una palabra de ciencia, a veces por una palabra de sabiduría o a veces profecía que salga de tu boca. Entonces, un intercesor profético tiene que caminar permitiendo que los dones del Espíritu se manifiesten. Porque a veces un portento, por ejemplo, una persona que es infiel al Señor, tiene, a través de la manifestación del poder del Espíritu Santo, por ejemplo, cuando se manifiesta el don de sanidades, o de milagros, o de fe, es cuando crees. El Señor te lleva y te dice, ora por la persona, o proclama, y el portento se manifiesta, y ese milagro o ese portento que se manifestó golpeó la fortaleza de incredulidad. Entonces, los dones del Espíritu, a la hora de nosotros quebrantar fortalezas de tinieblas o atmósferas de tinieblas, son indispensables. No puedo quebrantar atmósferas de tinieblas sin manifestación del poder del Padre Celestial. Tengo que ir con manifestación del poder en tu empresa, en tu familia, en la atmósfera donde estás. Tienes que permitir que el poder se manifieste para que puedas romper las atmósferas de tinieblas. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere activar en esta noche. Uno, activar su poder en nosotros para que podamos conquistar, dominar, pero quiere rodearnos de una gloria para que podamos entrar a esas atmósferas tinieblas y establecer su gobierno y su dominio. Amén. Amén. Damos un pequeño receso y ya regresamos.